El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que realizan sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo retornó al cielo después de la resurrección, dejó un envío o una misión para la Iglesia. Esto vale especialmente para los apóstoles, para los obispos, sacerdotes, diáconos, pero también para todos los bautizados. Dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Primera cosa, esa es la primera tarea de la Iglesia, anunciar la buena noticia. Segundo, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he dicho. Es decir, la Iglesia tiene la misión de enseñar, de adoctrinar. Esa es la segunda tarea. También el Señor dice: bauticen, den los sacramentos a todos los que lo necesiten y sanen enfermos y expulsen demonios en mi nombre, hagan milagros. Son órdenes que da Jesús. Pero fíjense, la primera tarea no es la acción social, a pesar de que las obras sociales son muy importantes, son muy necesarias y vamos a ser juzgados por ellas también, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Eso es muy importante, vivir la caridad. Pero la misión que nosotros tenemos, en primer lugar, no es eso, sino evangelizar, transmitir la buena noticia. ¿Y esto a quién le corresponde? Principalmente a todos los bautizados, especialmente los consagrados y los que están en la cabeza, es decir, los clérigos. La tarea que tenía el hermano Héctor antes de ser ordenado diácono es muy distinta, sustancialmente diferente ahora, porque el hermano ahora tiene la tarea, la responsabilidad de anunciar el Evangelio representando a Cristo cabeza. Entonces, bueno, esto corre para todos nosotros en todo caso, ¿no? Para todos los bautizados, porque cuando uno es bautizado se transforma en otro Cristo también. Uno es sacerdote, profeta y rey en Cristo.
Lo que nos habla hoy día la palabra es la dimensión profética. La dimensión profética significa que todos estamos llamados y convocados por Dios para hablar en su nombre, para servir de mensajeros. Esto no es tan fácil, porque el mismo Jesús lo dice: nadie es profeta en su propia tierra. Es decir, si yo quiero hablar de las cosas de Dios, de la iglesia, de los mandamientos, de lo que enseña Jesús, de lo que dice nuestra conciencia por la ley natural, que está escrita en el alma de todo ser humano, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos están escritos en la conciencia de todos nosotros. Dios nos habla a través de la conciencia y nos dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Todo eso lo saben todos los seres humanos. Claro que Moisés lo recibió por escrito en las tablas de la ley y lo entregó solemnemente, pero eso es una ley natural. Queridos hermanos, cuando uno se queda callado y no corrige a su hermano, no corrige a sus hijos, a sus alumnos, a sus hermanos, uno está cometiendo un pecado, el pecado de omisión. Siempre que vamos al confesionario decimos los pecados, es decir, malas acciones que hemos realizado, pero generalmente olvidamos confesar los pecados de omisión, es decir, aquello bueno que podríamos haber hecho y no hacemos. Entonces, cuando yo estoy en el grupo, fácilmente me masifico, me dejo llevar por los demás. Y si veo que todos están haciendo cosas malas, me quedo callado. Y existe ese dicho popular: calladito me veo más bonito, ¿cierto? Mejor no digo nada, para que no digan que soy soberbio, para que no digan que soy creído. Entonces no corrijo a nadie. Entonces ahí estoy cometiendo un pecado de omisión y de complicidad. Los católicos tenemos que ser más proféticos, decir las cosas en nombre de Dios. Eso no es soberbia, eso es humildad. La humildad, decía Santa Teresa, es la verdad. Entonces, la palabra de Dios no la podemos callar. Si la obviamos y la omitimos, estamos cometiendo un grave pecado y haciendo un daño a nuestros hermanos, especialmente si son subalternos, si son nuestros hijos, nuestros alumnos, etcétera. Tenemos que educarlos con la palabra y sobre todo con el ejemplo. Y si nos dicen: es que tú eres muy exigente, eres muy pesado, no importa. Hay que ser firme en la fe, insistir, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo. En la primera lectura hemos escuchado hoy, el profeta Ezequiel es enviado por Dios y Dios reconoce que es enviado a un pueblo de rebeldes que no van a querer escuchar su palabra. Y a lo largo de los siglos los profetas fueron hablando al pueblo de Dios los pecados que cometían, llamándolos a la conversión, y no eran escuchados durante siglos y siglos. Entonces eso pasó hasta que finalmente Dios determinó su castigo y todo el pueblo fue exiliado a Babilonia y se destruyó el templo de Jerusalén. Después volvieron, después de 70 años, les dio una nueva oportunidad, se reconstruyó el templo y quedaron peor que antes, porque llegó el Mesías, llegó Jesús y lo rechazaron igual. Entonces ahora los judíos están sufriendo un castigo muy grande. Fueron juzgados y la condena que recibieron fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, bajo el general Tito, y la dispersión del pueblo judío por todas partes del mundo. Y sin embargo el Señor les va a dar otra oportunidad más. Y el día que se convierta el pueblo judío será el signo de que Jesús está muy, pero muy cerca. Pero es que lo que pasa es que somos rebeldes. Esa es la soberbia. Ser humilde no significa quedarse callado y no decir las cosas como son. Ser humilde significa hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Dios al profeta: ya sea que te escuchen o se nieguen a hacerlo,
Este pueblo rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. Eso es lo bonito, poder pasar por este mundo y por lo menos cumplir nuestra tarea. Como católicos, como cristianos, vivimos en un mundo pagano, un mundo ateo, un mundo que ha apostatado de la fe, y claro, es mucho más fácil quedarnos callados cuando vemos que todo el grupo, hasta nuestra propia parentela, está yéndose contra la ley de Dios. Y uno, para no armar problemas, conflictos, se queda callado, ¿no es cierto? Deja que todos opinen lo que quieran y nunca decimos la verdad. Eso significa entonces ser perros mudos, dice la Escritura. Los perros mudos son aquellos profetas que tienen que hablar, pero no lo hacen. Jesús, cuando llega a su pueblo, que es Nazaret, él sabe perfectamente que sus coterráneos no lo aceptan, porque le tienen envidia. ¿Quién es este? Si es el hijo del carpintero, es el hijo de José, es uno más de nosotros, y ahora se las da de profeta. ¿Qué se cree? Envidia porque siempre estuvieron con Jesús y ahora Él es un maestro poderoso en obras, en palabras, muchos lo siguen, pero ellos no, porque es uno de nosotros. Entonces, dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús quedó asombrado, admirado por la falta de fe de ellos. Él quería hacer milagros, quería convertir los corazones, quería mostrar el camino que lleva al cielo, especialmente a sus familias, a sus parientes, pero ellos no lo recibieron, no lo acogieron, por envidia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quedó callado? No, anunció la palabra, dijo lo que pudo, pero no pudo hacer muchos milagros, no pudo ayudar tanto como podía, por la falta de fe, por la falta de envidia, por la envidia de sus coterráneos. Así es que ojalá eso no nos pase a nosotros tampoco, ¿no? Si alguien en nuestra familia está diciendo las cosas como son, ¿no es cierto? Está hablando la palabra de Dios, está informando más, lee el catecismo, lee la Biblia y nos está corrigiendo, escuchémoslo, aunque sea un niño. No es necesario hoy en día esperar a tener grandes títulos, grandes cargos, para poder hablar la palabra de Dios. Como decía Jesús cuando entró a Jerusalén, si ustedes no reconocen al Mesías, bueno, los niños lo reconocen, y si los niños callaran, hasta las piedras gritarían, reconociendo que Jesús es el Señor. Y eso es lo que hoy día tenemos que decir. El Dios de este mundo no es el dinero, no es el placer, no es el poder, aunque muchos lo siguen. Ese es un ídolo, es un falso Dios. El verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo, y reconocerlo significa tener una vida conforme a su palabra, a su mensaje, a su evangelio. Seguir a Jesús significa, hermanos, vivir en gracia de Dios, tener una felicidad muy profunda, porque estamos buscando agradar a Dios y no a los hombres. Los chilenos, en general, tenemos ese problema de carácter. Incluso quien habla, lo reconozco, todos tenemos ese problema. Quien más, quien menos, ¿no es cierto? No decimos las cosas como son, nos quedamos calladitos, ¿no? Somos mejores para hablar por detrás, pero no decimos las cosas como son para ayudar al hermano. Decía estos días un humorista que a veces los chilenos nos vemos reflejados en ese baile nacional que es la cueca, ¿no? Que damos puras vueltas pero no pasa nada, ¿no? También eso se ve en el fútbol, ¿no? Puras vueltas y no se mete ningún gol, como en la Copa América. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que nosotros seamos más efectivos. Y ser efectivos significa decir las cosas como son, decir claramente qué es lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, servir a Dios y no andar con respetos humanos. Es que si yo digo esto voy a quedar mal, es que si digo aquello me van a decir que soy sobrado, que soy creído. No importa, no importa. El complejo de inferioridad no es humildad. El complejo de superioridad tampoco, obviamente. Alguien que se cree mucho, que viene con sus diplomas, con sus cosas, y dice yo soy más que ustedes, eso no sirve para nada, ¿no? Si uno está más capacitado, tiene más responsabilidad todavía para servir a Dios y ayudar al prójimo.
Pero si no tenemos tantos títulos, tantos pergaminos, no importa, basta que tengamos buena voluntad, tomemos la palabra de Dios y hoy, en que muchas estrellas están oscuras, nosotros tenemos que iluminar en nombre de Jesús. Y eso significa decir lo que a Dios le gusta, hablar en nombre de Jesús, enseñar lo que dice la Iglesia, aunque el mundo nos abomine, nos rechace, nos funen, como se dicen en las redes sociales, ¿no es cierto? No importa, lo importante es agradar a Dios. A Jesús también le tiraron piedras, a Jesús también lo rechazaron, y Jesús es Dios. Nosotros somos pobres pecadores, somos miserables, ignorantes, pero podemos ser instrumentos de Jesús. Y a pesar de nuestras limitaciones, Él quiere utilizarnos. Justamente, Él toma lo que no es para confundir a lo que es. Y sepamos todos que tenemos una gran dignidad. Somos hijos de Dios, somos sacerdotes, profetas y reyes en Cristo. Así que no esperemos tantos permisos, no esperemos tanta cualificación para empezar a servir a Jesús y evangelizar y enseñar lo que dice el catecismo, lo que dice la palabra de Dios a nuestros hermanos que necesitan oír. Saquémonos la atadura de la vergüenza, la atadura del respeto humano, del que dirán, y hagamos lo que a Jesús le agrada. Se dice que los elefantes en el circo son amaestrados desde niños, desde que son pequeños elefantitos, ¿no es cierto? Les amarran así una soga a una estaca muy chiquitita, y como son elefantes pequeños no se pueden escapar. Y después, cuando crece ese elefante con esa tremenda masa, todavía sigue amarrado a una pobre estaca y ahí está preso, porque no está consciente de todo su poder, de todo su potencial. Nosotros tenemos una gran capacidad. Somos cristianos, somos católicos, estamos en la iglesia que fundó Jesús, y eso significa una gran responsabilidad. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Por eso tratemos, hermanos, de aprovechar el tiempo que nos queda en esta vida para conocer mejor nuestra fe, para educarnos más en la doctrina verdadera de la iglesia, que tiene 2000 años, no es de los últimos 10 años, es 2000 años. Y tratemos de transmitirla y hacer algo por amor a Jesús en este mundo, porque así el Señor un día nos va a mirar con amor cuando nos acoja en su presencia después de esta vida y nos dirá: ven, bendito de mi Padre, me reconociste delante de los demás, yo te reconozco delante de Dios. Entonces, este es el tiempo de meter los goles, como se dice, por amor a Jesús. Meter goles significa decir verdades y vivir en santidad, dar buenos ejemplos para que muchos hermanos más vuelvan al camino del Señor y cumplamos este gran mandato: vayan por todo el mundo y anuncien mi evangelio. Así sea. Amén.